Desde hace muchos años se viene gestando un conflicto entre Rusia y Ucrania. Ya sabemos el afán expansionista que tiene Putin y los rusos, que quieren conquistar los países vecinos, hacer de las repúblicas exsoviéticas su patio trasero y volver a ser una potencia mundial y ser un referente en la toma de decisiones internacionales. Hace unos años se anexionaron la península de Crimea y parece ser que eso no satisfizo demasiado a esas personas, que siguen queriendo más y avanzar y avanzar y avanzar y hacerse con muchos más territorios. La cosa está escalando tanto que España ha mandado 2 buques de guerra y ha ofrecido cazas al ejército de la OTAN, porque la OTAN estaría interviniendo en este tema para defender a Ucrania, pese a que Ucrania no es miembro de la OTAN. Estados Unidos ha dicho que es posible que Rusia empiece la guerra, empiece un ataque, una ofensiva para conquistar más territorio. Así que estamos viendo el plano internacional bastante ajetreado. Recordemos que todo esto está ocurriendo en una situación de escasez de gas, que Rusia precisamente tiene mucho. A ver cómo se gestiona todo esto. Y recordemos también que quien ha decidido mandar estas tropas son precisamente los del PSOE. El PSOE ha mandado estas tropas y claro, ha salido el trending topic de no a la guerra, el eslogan que utilizaron en la guerra de Irak, que no fue realmente la guerra. España no mandó tropas a la guerra de Irak, sino a la posguerra. Hay un cierto matiz. Entonces estos tipos que usaron muchísimo el no a la guerra para ganar las elecciones, pues ahora mismo vuelven a mandar tropas, pero no a una posguerra, sino a una preguerra. Bueno, estaríamos ahí uno a cada lado. Muchas personas han criticado a Pedro Sánchez con esta decisión y también Echenique pues ha saltado con todo esto, ¿no? Todos han empezado a decir no a la guerra, no a la guerra y realmente, bueno, es tu partido, es el partido que estás apoyando, estás ahí en coalición con ese gobierno, si no estás de acuerdo, algo tendrás que hacer, ¿no? ¿Qué estás esperando? Pero desde un punto de vista liberal o anarcocapitalista, ¿qué nos puede parecer entrar en esta guerra o ayudar a Ucrania o posicionarse en todo este conflicto? ¿Es mejor mantenerse neutral? ¿Es mejor salir corriendo? ¿Es mejor atacar? ¿Qué es exactamente? ¿Cuáles son las consideraciones que yo haría en esta situación? Evidentemente esto es un tema muy complejo. Aquí hay que tener en cuenta millones de cosas, pero por términos generales podemos decir que por lo general una guerra se consiste en los amos peleándose entre ellos. Aquellos que tienen la dominación sobre tu territorio entran en conflicto contra otros para conseguir captar más contribuyentes y hacerse más poderosos y conseguir más dinero, más rentas y más gente a su servicio. Nosotros estamos a servicio del gobierno de España, los rusos están al servicio del gobierno ruso, los ucranianos están al servicio del gobierno ucraniano y cada uno pues tendría su gobierno y ¿cuál es mejor y cuál es peor? Pues hombre, a ver, sí que es verdad que si yo tengo que elegir entre Putin y Pedro Sánchez, pues pese a que yo deteste profundamente a Pedro Sánchez, pues algo mejor, creo yo, Putin, pues un poco es, básicamente porque es posible que si yo estuviese diciendo estas mismas cosas sobre Putin en Rusia, pues igual no estaría diciendo estas mismas cosas en Putin en Rusia ya directamente, las estaría diciendo pues a varios metros bajo el suelo. Bien es sabido la de periodistas que misteriosamente pues... Todo es un misterio, ¿eh? Yo no estoy diciendo nada, es que simplemente cosas paranormales añadidas al gobierno de Putin sin que él lo quiera, ¿vale? Simplemente son fantasmas de tiempos pasados, ¿vale? Yo no quiero entrar a señalar nada. Pero en el fondo el mayor uso que se le da a la guerra por parte de los políticos es asustar a la gente. Ya se ha usado muchísimo esta política del miedo con un montón de personas, con la pandemia, con el cambio climático, con un montón de cosas, y la guerra sería una más. La guerra es la salud del Estado, es lo que le da más vida, lo que lo justifica más, es el último miedo de la persona por la cual es capaz de ceder el máximo número de libertades con tal de conseguir seguridad. Ya sabemos que al final no se consigue ni libertad ni seguridad, lo que se consigue es sometimiento. Así que estar a favor de una guerra que puedan hacer tus políticos, tu estado, lo que sea, es por lo general una muy mala idea. De hecho, a los propios rusos no les beneficia una guerra. Este afán expansionista simplemente beneficia pues a los políticos que tendrán más contribuyentes y a las empresas armamentísticas que se lucrarán muchísimo sobre ello, pero el contribuyente va a tener que pagar íntegramente todo y no se va a llevar un duro del botín en el caso de que haya. El botín se lo repartirán entre pues empresas cercanas al poder y el propio poder y ya está, y no va a tocar absolutamente nada. Esto es lo que ha pasado siempre con todos los imperialismos. Se forran los de la camarilla y para los de abajo no queda absolutamente nada más que ruinas. Aunque esto sería una visión un tanto simplista, porque es que realmente, si quieres paz, prepárate para la guerra. Si tú lo que defiendes es una sociedad libre, una sociedad abierta, una sociedad donde primen las libertades individuales, tiene que haber mecanismos para defenderse de las agresiones externas. Yo estaría totalmente en contra de cualquier intervención militar expansionista por parte de mi gobierno o por parte de cualquier otro gobierno, pero una intervención para defender a las personas, para defender incluso a los aliados, porque luego ellos mismos pues vendrán a ayudarte en el caso de que te ocurra algo a ti, aunque tampoco es que estas personas sean aliados porque no están dentro de la OTAN, pero poner trabas al pensamiento expansionista no creo que sea del todo una mala idea.
El pensamiento anarcocapitalista o liberal fue ideado o fue planteado directamente para limitar el poder del Estado, o para limitar el poder pues, de gobiernos, de reyes, de políticos o de lo que sea. Y no hay nada que dé más poder al Estado que precisamente el expansionismo militar, el precisamente controlar cada vez más territorio y hacer que haya cada vez menos agentes en el juego. Cuantos menos países haya, cuanto más se concentra la toma de decisiones en pocas manos y cuanto menos países haya que hagan la competencia entre ellos para ofrecer mejores servicios a los contribuyentes o a los ciudadanos, y entonces los ciudadanos pueden elegir en la mejor opción para irse a vivir, cuanto menos se concentre, cuanto menos países haya, más difícil es para la ciudadanía. Un mundo simplemente con 4 países sería altamente peligroso porque podrían ponerse perfectamente de acuerdo en subir masivamente los impuestos y dónde te vas. Sin embargo, un país con miles de países, poco pueden hacer los países pues para pues lo que sea, estarían muy ligados a que cualquier persona simplemente pues cogiendo un coche un momento y yéndose al pueblo de al lado podría pagar impuestos en otro sitio y así limitaría muchísimo la acción de cualquier político a hacer nada muy expansionista. Lo que pasa que esta descentralización no acaba de convencer mucho a los políticos, ellos prefieren centralizar la toma de decisiones, no tener competencia y conseguir pues el monopolio mundial o aquello que más se le parezca. Esto se suele intentar conseguir precisamente con el globalismo, es decir, tratados internacionales entre muchos países para pactar, por ejemplo, en Europa, subidas del impuesto de sociedades y homogenizarlo, ponerle un mínimo del 15% para subir los impuestos a todo el mundo y que las empresas no se te vayan y así saquear a todo el mundo, o de la forma militar, que es la que estaría optando Rusia. Si quieres paz, prepárate para la guerra, como he dicho antes. Si quieres que el poder no desemboque en algo totalmente tiránico y que un país simplemente vaya conquistando pequeños territorios o pequeños países que sean más débiles y que nadie haga nada, si no quieres que un país se expanda y acabe en la tiranía más absoluta conquistando pequeños territorios que no están coordinados entre ellos y que no se ayudan mutuamente y que puede uno por uno contra ellos, pues no hagas nada simplemente. Yo estoy de acuerdo que la cultura sea de no a la guerra, que estemos totalmente en contra de la guerra, que no tengamos pulsión expansionista y que veamos horrible imponer nuestras ideas a los demás, ya sea a los demás países o a los demás ciudadanos. Pero bueno, por lo menos centrémonos en los demás ciudadanos. Estoy en contra de cualquier intervención militar a cualquier sitio. Lo que pasa es que para estar en contra de cualquier intervención militar en cualquier sitio, te tienes que oponer a cualquier intervención militar a cualquier sitio y tienes que luchar contra ella, porque si no, pues al final se acaban ocurriendo. Entonces yo estoy a favor de que muchos países se coordinen para luchar contra la pulsión intervencionista de uno solo. Y me refiero a que se coordinen, no que se unan, no que unan ejércitos, unan el poder militar y unan el poder coactivo de todos, porque entonces estamos en las mismas. Se ha expandido solo que voluntariamente y se ha creado una especie de hiperpaís, hiperestado o directamente un estado elefantiásico que pues mucha libertad no nos va a dejar. Sin embargo, la coordinación descentralizada pues sería algo mucho más útil y que no concentraría tanto el poder. Estoy muy a favor de que haya muchos jugadores en el tablero que se alíen contra aquel jugador que quiera hacer de más y que quiera acabar con los demás. Esa mentalidad sí que garantizaría que hubiese muchos jugadores y que no acabásemos con un tablero de unos poquitos. El rendirse frente al miedo y dejar que tus políticos hagan lo que quieran, no. El rendirse frente al miedo y dejar que un político pues, conquiste a los demás uno por uno porque son más pequeñitos, tampoco. No son buenas ideas. El invadir Irak simplemente diciendo que hay armas de destrucción masiva sin tener ningún tipo de pruebas y porque sí, simplemente por afán expansionista y para conquistar el petróleo y demás, lo veo una verdadera aberración. Invadir Afganistán cuando ha sufrido un ataque terrorista organizado desde allí y su propio gobierno está defendiendo a esos terroristas y no está dejando ir a atraparlos, entonces lo veo totalmente diferente. Entonces tampoco veo igual el hecho de que Rusia invada a Ucrania con el hecho de que demás países defiendan al agredido, defiendan y protejan a aquella persona que está sufriendo un ataque de una persona que está saltándose absolutamente todos los reglamentos y toda moral para conquistar un territorio que no le pertenece. Pero una cosa debe quedar muy clara, los intereses de los políticos no son los mismos que los intereses de los ciudadanos. Y pese a que, bueno, podemos entender que se defienda a ciudadanos desvalidos, a ciudadanos desprotegidos contra una potencia invasora, no tenemos que ceder ante locuras proteccionistas y de salvador hacia la ciudadanía a las que no pueda someter nuestro gobierno por esa causa súper bonita. Aquí yo no veo opción buena, simplemente veo un conflicto, veo un problema y hay varias soluciones que unas son peores que las otras, pero ninguna buena. Si Rusia decide atacar, no habrá solución que nos mejore la vida, sino que habrá soluciones que nos la empeorarán más que las otras. Y es así como debemos pensar, ese es el planteamiento que nos tenemos que hacer. Porque en el fondo esto es, ¿qué nos perjudica menos?